Buenas tardes, hermanos. Hoy seguimos en nuestro estudio, del cual estamos nosotros estudiando cómo adorar a Dios, qué es lo que Él demanda. Y lo que demanda para que nosotros adoremos a Dios de manera perfecta, primero, es tener conocimiento de nuestro Dios y poder estar en la verdad. Entonces tenemos que conocer a este Dios, no como los corintios, ¿no? Que decían que adoraban al Dios que no conocían. Y realmente es nuestro Dios el que se ha revelado para que nosotros podamos adorar. Si usted ve y observa toda la creación, tiene un objetivo, es conocer a Dios. Y no solo conocer a Dios, sino que esa creación le adore. Y es por la cual Dios busca que le adore. Y busca a esos verdaderos adoradores en la verdad. Y la vez pasada estábamos estudiando la inmutabilidad de Dios. Y luego vimos que Dios es omnipotente. Y recordemos que estos son dos atributos por los cuales nosotros conocemos a Dios y hay una gran bendición al entender quién es Dios. Y no solo debemos de entender quién es Dios, sino también debemos de creer quién es Dios. Hay dos diferencias en las que cual el hombre tiene que hacer en su mente. Es entender quién es Dios y creer a Dios. Yo puedo entender quién es Dios, pero no puedo creerle a Dios. Creo en que realmente todo es sostenido por mi carácter, por mi capacidad, por mi intelecto, por mi fuerza, y no es así. Si Dios es soberano, el cual en su soberanía dictó todo aquello que va a ser formado según a su voluntad, que lo ejerce, hermanos, su potencia, su omnipotencia. Ese poder por la cual todo surge y todo se sostiene, hermanos. Y en ese poder Él da la vida, y no solo da la vida, sino también da las acciones, y todos sus atributos y todas sus perfecciones divinas se ejecutan a través de ese poder, hermanos. Por lo cual, si estamos entendiendo que Él es el que busca a esos verdaderos adoradores, vemos nosotros que Él es el que ejecuta la salvación. Y es a través de Cristo que viene la salvación. Es a través de Él que somos atraídos y ese poder creacional que se manifiesta en nosotros, se manifiesta a través de eso, que proviene de Dios. Entonces, todo lo que Dios ha declarado para el beneficio de los escogidos y de los llamados, es aquel poder por el cual se manifiesta. Y esto se llama, como lo hemos estudiado en otras ocasiones, el ministerio de la reconciliación. Como dice en el versículo 18 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y dice así, y todo esto dice, proviene de quién, hermanos, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, hermanos, nosotros creemos, nosotros somos resucitados, nosotros somos transformados. ¿Por quién? Porque es Dios el que provee todos esos recursos para que nosotros podamos estar en medio de esa reconciliación. Ahora, si usted lo relaciona con este principio, en cual, porque también el Padre tales adoradores busca, aquí en Juan capítulo 4, versículo 23. Entonces, cuando nosotros tenemos este principio, Él crea y provee todo para estar en ese ministerio. Y cuando Él hace esa ejecución, esa acción, a través de su atributo, ¿de qué? De la omnipotencia. Y allí es donde entra la declaración y el poder ejecutado de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual nosotros adoramos y adoramos a nuestro Dios de manera perfecta, de manera hermosa. Y no debemos nosotros incluso comprender y malentender cuando nosotros adoramos a Dios. Dios no es un amiguito por el cual nosotros nos venimos, acercamos a Dios. Dios no es simplemente una buena persona. Dios es el Todopoderoso, y no el Todopoderoso, sino también el Santo, hermanos.
por el cual es omnipotente, por lo cual es omnisciente, por lo cual es eterno, por lo cual eso nos hace maravillarnos y comprender quién es Dios. Y por eso nosotros lo adoramos, por la grandeza de su nombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de la grandeza del nombre de Dios, estamos hablando de sus atributos, de lo inmenso, de lo grande que es su carácter. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros escuchamos o leemos o hablamos con otras personas y nos dicen, ¿cómo va a ser un Dios? Que cuando unos jovencitos le gritaron a uno de sus siervos, calvo, 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 los mató. ¿Cómo también nosotros entendemos y vemos a ese Dios en el cual, por no o por evitar que se cayera realmente, el arca metió su mano y lo mató? Que como nosotros comprendemos, en el Nuevo Testamento también, vemos a aquellos que por prometerle al Espíritu Santo una ofrenda y no se los da conforme a lo que habían prometido, los mató. Entonces, hermanos, tenemos que entender este principio. Primero, no debemos de verlo así. Primero de ver cómo Dios, cuando yo prometo algo al Espíritu Santo y no lo cumplo, no estoy muerto. Como yo, cuando realmente entro a la presencia de Dios, no con un corazón limpio, no estoy muerto. Como yo realmente cuando blasfemo contra Dios o me quejo o hago esas quejas innecesarias contra Dios, no estoy muerto. Ese es el principio. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es perfecto y santo. Porque Él es omnipotente. Y Él ha declarado muchas cosas. Y vemos en esas declaraciones que solo Él tiene esa capacidad para crear. Y esa capacidad viene de sí mismo. Y esa capacidad por la cual Él tiene para crear también es paciente, es misericordioso y bondadoso, el cual es lento para la ira. Y en esa capacidad en la que Él tiene también es santo, por lo cual aún ha cumplido sus promesas en nosotros que somos pecadores. Y no solo en esa capacidad, también en esa capacidad en la que Él tiene, también nos sostiene, como lo vimos la última vez, en su creación. Y en esa capacidad que Él nos sostiene, nos da la capacidad ¿para qué? Para ser redimidos, a nosotros los que estamos perdidos. Y en ese punto llegamos a este principio, en 2 Corintios 5, versículo 18. Y todo esto proviene de quién, hermanos, de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la predicación, de la reconciliación. Pero antes, hermanos, antes de que tú sos colocado en este ministerio, ¿qué tuvo que hacer Dios? Reconciliarse contigo. Entonces, ¿de dónde surge el ministerio? De Dios. Y Dios nos provee a nosotros para que nosotros podamos dar testimonio de Él. Entonces vemos la grandeza y la misericordia de Dios y la omnipotencia en el poder de aquellos que estábamos perdidos, aquellos que habíamos sido alejados, aquellos que nosotros, e incluso hermanos, lo que nosotros vemos aquí, estamos alejados de Dios, que éramos enemigos de Dios. Esta palabra que dice reconcilio significa, ¿en qué? En que una persona y otra persona está en discusión, está en división, son totalmente enemigos. ¿Y él qué hizo? Volverlos amigos. ¿Él qué hizo? Volverlos otra vez a ser en amistad perfecta, en la cual ese es el ministerio de nuestro Dios y ese es el poder de nuestro Dios por el cual Él está buscando esos verdaderos adoradores. Entonces, hermanos, no solo nos coloca en este ministerio, sino también, vimos la última vez, Él nos da la capacidad para levantarnos de la muerte, y no solo de la muerte corporal, física, sino también de la muerte eterna. Entonces, veamos en esta noche el significado de la omnipotencia de Dios. Y quiero que tú vayas, veamos, Segunda de Reyes, versículo 17, el capítulo 17, versículo 36. Segunda de Reyes, 17, 36.
Muy bien, hermanos. Vean la omnipotencia de Dios. Vean con qué razón y por qué razón se manifiesta. Dice así ahí en el versículo 36. Dice, mas a Jehová, que sacó de la tierra a Egipto, ¿con qué? Con gran poder. Muy bien, hermanos. Cuando nosotros reconocemos el poder de Dios, ¿qué nos lleva a esa actitud? Adoración. Porque dice, a este temeréis y a este ¿qué? Adoréis. Y a este haréis ¿qué? Sacrificio. Entonces, este es el principio, hermanos, por el cual debemos de reconocer la grandeza de Dios. Debemos de exaltar la grandeza de Dios, el poder de Dios. Y al reconocer el poder de Dios, ¿qué debemos de tener? Una actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener delante de Dios? A este temeréis. Mira, hermanos, lo que ha sucedido en la actualidad, en el momento en que nosotros estamos viviendo, hay muchas canciones que son más sentimentales, hay muchos más himnos y despiertan más el sentimiento que la realidad de quién es Dios. Dios es grande. ¿Y grande en qué? En poder. Y no solo es grande en poder, sino grande en santidad. Por lo cual nosotros debemos de adorar con la actitud correcta. Y la actitud correcta que Dios está buscando, no solo que tengamos buenas intenciones, sino tengamos un corazón redimido, un corazón transformado, un corazón que ha sido realmente resucitado para poder ¿qué? Darle sacrificios. Entonces ese es el primer principio. La adoración perfecta en la cual Dios acepta esa adoración es que nosotros reconozcamos su grandeza, que nosotros reconozcamos con temor y temblor y que podamos adorar ¿para qué? Para ofrecernos como sacrificio. Y ese es el principio que nosotros estamos entendiendo. Entonces, cuando tú reconoces la grandeza de Dios, ¿qué tienes? Tienes el resultado como temor y la obediencia a su palabra. Tienes como resultado, como temor a la obediencia a su palabra. Entonces, hermanos, no solo tememos a la fortaleza de nuestro Dios, sino también comprendemos que todo lo sustenta y todo lo soporta a través de ¿qué? De su mismo poder, por lo cual tenemos esa fortaleza, tenemos ese soporte en ¿qué, hermanos? En nuestra vida, no solo en lo cotidiano, sino también en lo que es eterno. Ahora quiero que tú vayas y veamos a Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Muy bien, hermanos. Entonces vemos esa fortaleza la que nosotros tenemos. Y en esa fortaleza la tenemos en nuestro Señor Jesucristo, en el cual, ¿qué beneficio tenemos? Que todo lo que nosotros necesitamos en este mundo, Él no lo provee, Él nos lo da en recursos. Entonces, hermanos, cuando tú comprendes en la fuerza, en el poder de nuestro Dios, ¿qué tenemos, hermanos? Tenemos una motivación perfecta para adorar, porque su poder es la base de la confianza, entonces, ¿de qué? Diaria mía. Esa es la base por la cual yo existo. Esa es la base por la cual yo me sostengo en este mundo. Yo me mantengo en este mundo. Y entonces cuando tú dependes de Dios, cuando tú realmente existes en base a ese poder, ¿qué es lo que diría Juan 4, versículo 22? Juan 4, versículo 22. Es los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí empezamos nosotros a unir esas dos verdades. Esas dos verdades cuando tú entiendes quién es Dios y esa verdad que se manifiesta en dónde, hermanos, en nuestras almas, en nuestros espíritus. Entonces empezamos a tener una confianza diaria en Cristo Jesús. Empezamos a tener una confianza diaria en Cristo Jesús. Cuando me siento incompetente, incapaz de hacer algo, todo viene y todo lo provee ¿quién?
en nuestro Dios, en la fortaleza de nuestro Dios. Por eso nosotros confiamos absolutamente en nuestro Dios. Tenemos esa confianza perpetua. Por eso podemos decir, todo lo puedo en quien, en Cristo que me fortalece, hermanos. Por lo cual nosotros vemos que dice también Efesios 3:20. Vamos a Efesios 3:20. Que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amén. Vea, y aquel que es que poderoso para hacer todas las cosas. Cuando tú estás viendo, aquí no hay ningún ápice, no hay afuera del margen del poder de Dios para que suceda algo. Entonces nuestra confianza, nuestra seguridad debe estar en Cristo. Y esa es la acción por la cual nuestro espíritu que se inclina en adoración. Y en esa verdad en que nosotros creemos que es Cristo el que provee todas las cosas y nos da todos los recursos, nos da toda la capacidad para ¿qué, hermanos? Para subsistir en este universo. Hermanos, este es un principio fundamental para que seamos verdaderos adoradores. El hombre, en la actualidad, cree esto. Sí, la iglesia es un apéndice, es un resultado de algo. E incluso ellos actúan dividiendo la iglesia, ¿no? Esto es la iglesia y estos son mis pensamientos. Este es el domingo y esta es mi semana. Esto es lo que me dice la iglesia y esta es mi familia. Entonces, hermanos, cuando dividimos ese pensamiento, simplemente estamos desconociendo a Dios. No estamos conociendo a Dios, no estamos confiando en Dios, no estamos entendiendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Y cuando abarca todas las cosas, ¿qué involucra? Todo lo cotidiano, hermanos. Tu vida, no solo tu vida, tu trabajo, no solo tu trabajo, tu familia, no solo tu familia, tu ministerio, no solo tu ministerio, tus estudios, si aún estudias, no solo los estudios, sino también todo aquello que proviene de las cosas básicas y necesarias para subsistir. Eso significa que, hermanos, techo, vestido y todo aquello que es tan fundamental. Entonces, hermanos, Dios es el que está reinando sobre todas las cosas, como lo aprendimos la última vez. ¿Dónde está Dios? Dice que está sobre los aires. E incluso dice que está caminando o pisando sobre los aires. ¿Qué significa eso? Que Él está reinando sobre todo el universo. Por lo cual todo el universo es sostenido, todo el universo es forjado por su voluntad y por sus decretos. Entonces estamos entendiendo, hermanos, que ese atributo puede incluirnos lo que dice en el versículo 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo ¿qué? Conocimiento. Entonces el poder de Dios, por el cual ejecuta todas las cosas, también asimismo ejecuta ¿cuál atributo, hermanos? Ese amor infinito que ha tenido por nosotros. Hermanos, si Dios nos ha amado eternamente y para siempre, no abandona jamás. Y con su poder termina ejecutando todo lo que ha declarado. Por lo cual, vemos nosotros cómo nos lleva a esa profunda imagen de nuestro Señor Jesucristo a ¿qué? A la verdadera adoración. Entonces, hermanos, debemos de inclinarnos, debemos realmente exaltar a nuestro Dios y ser humildes en humillación y en verdad de la grandeza de nuestro Dios. Ese es el poder de Dios por el cual, hermanos, es la obra en que a través de nuestro Señor Jesucristo los creyentes entienden y comprenden que es sostenido por su Padre. Y eso es una verdad. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender esto. Quiero que tú vayas a Isaías y veas Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Anuncio lo por venir
Amén, hermanos. Entonces, para que no nos perdamos un poquito, ¿no? Teniendo Efesios y recordando lo que dice Efesios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no solo eso, sino aquel es poderoso para hacer todas las cosas. Y ven lo que dice Isaías, vemos lo que dice Isaías, que anuncia el porvenir desde el principio. Hermanos, esta es la autoridad oportuna, que nadie puede anular los decretos de Dios. Y esto es maravilloso. Nadie puede eliminar los decretos de Dios. Nadie puede hacer una objeción a los decretos de Dios. Nadie puede hacer otro decreto para votar el decreto como hacen los hombres cuando crean leyes. Nadie hace eso. Porque incluso vemos nosotros, dice que esto lo hizo desde ¿cuándo? Desde la antigüedad. Aún no era hecho. Y digo, mi consejo que permanece para siempre. Lo que es propio de nuestro Dios, la cual que nos da a nosotros, hermanos, confianza y seguridad en nuestro Dios. Yo quiero que tú vayas a Daniel. Vean lo que dice Daniel, versículo 4, 35. Daniel 4, 35. Los habitantes de la tierra son considerados. Él hace según su voluntad en el del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y hace. Este es el poder de Dios, hermanos. Esta es la grandeza de Dios. Acuérdate, ¿qué había sucedido aquí con Nabucodonosor? Era un rey que había tenido un sueño. ¿Y qué sueño había tenido, hermanos? Que su reinado iba a ser como un árbol, el cual eso simboliza que iba a abarcar a muchas naciones. Y esas naciones iban a aprovechar el beneficio del árbol. ¿Qué beneficio tenemos nosotros del árbol? De comida, de sombra, de protección. Muy bien. Y dice que ese árbol iba a llegar sus ramas hasta el cielo, pero el de arriba iba a venir a cortarlo. ¿Y qué le dicen algunos a Daniel en esa visión? Que no te turbe mi sueño. Cuéntame. ¿Pero por qué estaba turbado Daniel, hermanos? Porque sabía que el Dios eterno, el Dios santo, iba a venir a cortarle las ramas. Y él se turbó, él tuvo un temor, él tuvo un temblor cuando vio esa imagen. Y vio a ese Dios soberano. Pero ¿qué hace el hombre, hermanos? Soberbio, ¿no? Se cree más que Dios. Y dice, nah, ¿quién me va a detener a mí? ¿Y qué hace Dios? Le quita la cordura al rey. Y cuando le quita esa cordura, hermanos, ¿qué se vuelve? Como una bestia. Y pasó por 6 meses como una bestia. Y cuando él entra en sí, cuando él alcanza y vuelve en sí, en el versículo 34 lo dice, podemos leerlo en el 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? Alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé, y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y vean la declaración cuando alguien es consciente de ¿qué? Del Altísimo, de su gloria, y sabe que es eterno, porque dice el que vive para ¿cuándo? Para siempre. E incluso esa eternidad que él tiene declara, cuyo dominio que es sempiterno, y su reino por todas las edades, el cual no tiene límite, el cual no tiene tiempo, el cual no cae. Y vean, todos los habitantes de la tierra, ¿cómo son considerados, hermanos? Como nada. El más rico, el más inteligente, el más poderoso, para Dios no es nada. E incluso nadie lo puede detener. Nadie puede detener lo que Él ha declarado. Nadie nos arrebatará de las manos de Dios. Nadie nos quitará de la presencia de Dios.
Cuando Él hizo en su voluntad, dice que su voluntad es declarada y se cumple ¿dónde? En los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Nadie le puede decir eso. Hermanos, esto es maravilloso. Esta es la autoridad soberana de Dios. Este es el Dios por el cual nosotros hemos creído. ¿Y qué se vuelve en ti y en mí? Un refugio, lleno de gozo, lleno de poder, para aquellos que guardan entonces, ¿qué, hermanos? El pacto de Dios, la palabra de Dios. Esos verdaderos adoradores, cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, cuando nosotros llegamos a entender el poder de Dios, el poder del Altísimo, llegamos a glorificar su nombre, llegamos a alabar su nombre. Entonces, hermanos, alabar no es cantar. Alabar no es quedarte en cuatro paredes. Alabar a Dios no es simplemente venir a un momento de oración con el cuerpo de Cristo. Ese solo es una manifestación. Alabar a Dios es reconocer sus atributos. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Porque Nabucodonosor, cuando él entra en sí, ¿qué hace? Alza sus ojos y se siente como, hermanos, miserable. Ya no es ese rey soberbio, que se cree mejor que Dios, que incluso su soberbia llegó a ¿qué? A perder su cordura. Y esa cordura en la cual él llegó a perder fue porque la palabra de Dios es más grande que los hombres. Entonces, hermanos, debemos de entender que ese poder nos sostiene. Y nos sostiene en nuestras vidas diarias. Y no solo en nuestras vidas diarias, hermanos, nos sostiene eternamente, el cual nosotros descansamos, y eso nos anima de gran manera para adorar. No hay problemas difíciles que parezcan y que Él no pueda entonces, ¿qué? Si usted está entendiendo, manejarlos. Para nosotros se vuelve complejo, ¿no? Pero para nuestro Dios jamás es complejo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de descansar en nuestro Dios, debemos de confiar en nuestro Dios, debemos realmente disfrutar en nuestro Dios y no tener esas quejas innecesarias delante de nuestro Dios, sabiendo quién es nuestro Dios. Cuando nosotros nos quejamos delante de nuestro Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando, como lo hizo Job, ¿no? Job lo hizo de una manera innecesaria. Y estamos actuando como si no conociéramos a Dios, como si no creyéramos a Dios. Entonces, hermanos, debemos de entender a quién cantamos, a quién alabamos. Y quiero que tú vayas al Salmo 121 del 1 al 2. Salmo 121 del 1 al 2. Amén. Vean, el salmista alza sus ojos al Creador. Dios hizo los cielos y la tierra, y ninguno de nuestros problemas se iguala a ¿qué entonces? A su poder. Ninguno de nuestros problemas se iguala a su poder. Y eso es lo que nos manda realmente a que nosotros reconozcamos a Dios. Que Jehová es nuestro guardador. Que Jehová es el que nos libra del mal. Que Jehová es el que nos guarda realmente de cualquier peligro. Y para Él no hay límites. Para Él, un hombre que nos acosa. Un hombre que realmente está ahí molestándonos porque somos creyentes. Para Él, ¿cómo es, hermanos? Como nada, dijo Nabucodonosor. Él es un estorbo. Simplemente Dios podría destruirlo con su aliento. Y no necesita levantar la mano Dios. Dios no necesita alzar la voz. Él solo necesita soplar. Y a veces, hermanos, nos atribulamos en nuestras angustias, en nuestros temores, en nuestras dificultades. Pero ¿por qué nos atribulamos, hermanos? Primero, porque desconfiamos de Dios. Y segundo, porque Dios quiere que creamos que Él es todo omnipotente, que Él es todopoderoso, que Él tiene el dominio de las personas y que confiemos en Él y que maduremos en la gracia. Como dice el Salmo aquí mismo, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. ¿Por qué?
¿Por qué no se dormirá? ¿Por qué describe eso? Porque Él es infinito. Porque como lo vimos la última vez, hermanos, Él no necesita descansar como tú y yo. Él no necesita recuperar fuerzas. Él no necesita hidratarse. Él no necesita comer. Él no necesita buscar recursos de energía. Él es la energía. Él es el poder. Entonces, hermanos, por eso ahí el Salmo lo describe de una manera literal. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Así también para nosotros. Así también para nosotros. Entonces, hermanos, no hay problema más grande que se iguala al poder de Dios. Y esa es nuestra confianza. Quiero que tú vayas ahora a Efesios 6:10. Vamos a Efesios 6:10. Por lo demás, amigos, fortaleceos en Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿a qué nos exhorta la palabra de Dios? ¿A qué nos anima la misma palabra de Dios? ¿Qué nos enseña? Que nos fortalezcamos, hermanos. ¿En quién? ¿En tus capacidades? ¿En tu intelecto? ¿En tus habilidades? ¿En tu conocimiento? No, hermanos, en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es infinito. Nosotros realmente necesitamos el poder de Dios para librar todas nuestras batallas. No batallemos, hermanos, con nuestras propias fuerzas. Te vas a cansar e incluso te vas a desanimar, te vas a desfallecer. Descansa en el poder de Dios porque Él es omnipotente. Es un depósito inaccesible para el hombre, pero también para Dios es un depósito infinito. Nunca se acaba. Nunca se queda sin agua. Nunca se queda sin esa fuerza. El cual, hermanos, Él es fuerte contra el adversario. Y Él incluso, si tú estás entendiendo, ¿qué hace, hermano? Pelea por nosotros. Por eso dice ahí mismo, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, hermanos. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra príncipes y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Por tanto, una orden, esa es una orden, es un mandato, hermanos. Toda la armadura de Dios para que podáis resistir del día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Muy bien, hermanos. ¿Firmes en qué puedo yo estar? En el poder de Dios, en el que no se adormecerá, en el que no se resbalará, en el que no descansará. Él es un vigilante perfecto. Y no solo es un vigilante perfecto, sino Él es el ejército perfecto. Él es el poder perfecto. Entonces, hermanos, vemos nosotros cómo nos llama a las Escrituras a que obedezcamos ese poder y entendamos ese poder y podamos entonces que glorificar a nuestro Dios, adorar a nuestro Dios, y por lo cual podemos estar firmes y podemos estar dispuestos a la lucha y podemos incluso resistir a la lucha, porque Él es nuestro poder, porque de Él viene la victoria y de Él es la victoria. Por la cual, hermanos, quiero que tú vayas a Primera de Juan. Vean lo que dice Primera de Juan, hermano. Primera de Juan 4:4. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros. Amén. Porque grande es su poder, leímos en Efesios, ¿no? Por lo cual otra vez manifiesta algo, porque mayor es el que está en quienes, hermanos, en nosotros, los creyentes, en los que hemos recibido, el que está en el mundo. Amados, dice en el versículo número 1, no creas a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de quién, de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. ¿Qué sucede con estos falsos profetas, hermanos? Nos hacen naufragar, nos hacen fracasar en nuestra fe, por lo cual dejamos de confiar en el poder de Dios, dejamos de confiar en el que Dios está sobre el mundo y sobre todas las situaciones y sobre todas las circunstancias, por lo cual, hermanos, nosotros necesitamos descansar en Él, creer en Él y confiar en su palabra, para la cual podamos vestirnos con esa armadura.
Y nosotros, hermanos, no hay necesidad de temer a nadie. Simplemente debemos de confiar en el poder de Dios, en el que Él nos sostendrá. Él nos guardará, Él nos cuidará hasta el final de nuestras batallas. Vean lo que dice 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Igual, así como padezco esto, no me avergüenzo. Yo sé a quien estoy seguro que es poderoso para guardar propósito para mí. Amén. Vean, hermanos, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Hermanos, nunca seremos avergonzados si estamos en la verdad. Nunca seremos realmente avergonzados si nosotros estamos en la verdad. Nosotros siempre que tenemos que esperar. La verdad, ¿con qué va relacionada, hermanos? Con el tiempo. Nunca defendamos algo cuando nos acusan a nosotros. La verdad y el tiempo lo va a dar. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque servía con el poder de Dios. E incluso Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La esperanza aquí de Pablo, ¿cuál era? Ir a la presencia de Dios y que Dios le dijera, buen siervo fuiste. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. No te olvides dónde está aquí Pablo. ¿Dónde está? Está en la cárcel y lo está acusando de cosas falsas. Y él que está diciendo, acúsenme, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque sé que he estado en la verdad. Y esa verdad en la cual yo he estado no es propósito mío, sino de Cristo, el cual me guarda con su poder. Y eso es de mucha confianza. Quiero que tú vayas a Romanos 8:33. Romanos 8:33 al 35. Hasta el 35, perdón. Hermanos, vemos esa hermosura, hermanos, por lo cual vemos quién nos puede acusar delante de Dios. Nadie. ¿Por qué? Dios es el que justifica. Si tú estás en la verdad, si tú estás en esa realidad, no hay problema. Mientras tú sabes que estás haciendo la voluntad y la justicia de Dios en tu vida, en parte de obediencia a la creación que Dios ha hecho en nuestros corazones, hermanos. Entonces la gran pregunta es, ¿quién me condenará? ¿Quién me separará del amor de Dios? Vemos, ni tribulaciones ni angustia. Aunque sabemos que ahí Pablo había sufrido tribulaciones, habían sufrido angustias e incluso persecuciones. Sabemos que pasó hambre, pasó desnudez, pasó peligro de espada. Vemos en ciertos momentos donde Pablo piensa que ya no más va a poder seguir para adelante y sigue. Y vemos en esa valentía. ¿Y cuál era la valentía de Pablo, hermanos? Que Dios es poderoso. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad y su palabra. Por eso, hermanos, nosotros cuando vemos las historias de los mártires de la iglesia, ¿ustedes sabían que los mártires de la iglesia son los únicos que terminan cantando y adorando a Dios? Con corazones tranquilos y semblantes llenos de paz. ¿Pero por qué? Porque Dios es grande para cumplirlo y es grande en poder para sostenernos en momentos más difíciles del hombre. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Estamos comprendiendo esto. Dios va a guardar y va a cumplir su promesa y es grande para cumplirla. Pero no nos olvidemos también el impacto del omnipotente de Dios, que es muy diferente también para quienes, para no los creyentes, ya que es tan fuerte. Y ese poder de Dios en el cual ha dicho esto, quiero que tú vayas a Hebreos para que tú entiendas las dos caras, también del lado negativo. 10:31, veamos lo que dice Hebreos 10:31. Esta cosa es caer en manos del Entonces, hermanos, este es un principio.
para que nosotros entendamos el equilibrio. Yo no puedo adorar a Dios en mi voluntad. Yo no puedo acercarme a Dios en procesos de pecado cuando Dios demanda santidad. Yo no puedo recibir la Santa Cena cuando estoy en pecado, hermanos. ¿Por qué? Muchas veces nosotros como creyentes caemos en esto. Cometemos un pecado y no hay consecuencias. Pero esas no consecuencias no es porque Dios es lento. No porque Dios es tardo, sino simplemente es misericordioso. Y estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios que nos olvidamos esto. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. E incluso el hombre sabe por qué rechaza a Dios, por qué rechaza la palabra de Dios. Quiero que tú vayas al capítulo 12 de Juan, versículo 43. Capítulo 12 de Juan, versículo 43. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Vieron? ¿Por qué rechaza el hombre la palabra de Dios? ¿Por qué rechaza realmente ver todos esos atributos tan hermosos, tan perfectos? Porque prefieren que la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, hermanos, no nos olvidemos de ese principio. No deseemos nosotros la gloria de los hombres, sino la gloria de Dios, para no caer en que en las manos de un Dios airado. Horrenda cosa es caer en esas manos del Dios vivo. Horrendo realmente, si usted está entendiendo, caer en ese poder infinito. Ese poder creacional también puede destruir, hermanos. Ahora, vemos nosotros adorar a Dios inmutable y todopoderoso, si eso es para realmente que exaltar su nombre. Debemos de conocer y comprender que eso es bueno. Y debemos de comprender realmente quién es Él para nosotros. E incluso, cuando hablamos del poder de Dios, nuestra mente humana no lo entiende de una manera plena, pero sabemos que es verdad. Entonces, ¿cuál es su concepto acerca de Dios? Porque estamos viendo de los verdaderos adoradores que adorarán en verdad y en espíritu, y esa es la pregunta que debemos de hacer. ¿Cuál es tu concepto acerca de Dios? ¿Lo puedes ver? ¿Puedes entender que Él es eterno? Que Él es infinito, todopoderoso, inmutable, glorioso, santo, justo, misericordioso, bondadoso. No tienes que minimizar la grandeza de Dios en ninguna de sus perfecciones o atributos. Realmente debes de pensar quién es Él. No debes de manipular o engañar o presentarte a Dios con hipocresías humanas. Porque Él es horrenda cosa caer en esas manos del Dios vivo. Debemos de comprender realmente que Él hizo todo en el orden en el cual nosotros vivimos. No debemos de agregar como que fuera un apéndice a Dios. No debemos de sacar a Dios de nuestra fórmula. No, es que esa situación pasa por esto y esto. Dejemos la religión. Hablemos de otra cosa. No, no tengas una visión humana de Dios. Ten una visión gloriosa de Dios. No puedes sacar de Dios de ciertas fórmulas de tu vida y agregarlo en ciertas fórmulas en tu vida. Ese no es el Dios creador del universo. Ese no es el creador de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios hecho por tu mente. Ese es el Dios hecho y lo minimizas. Hablas de la grandeza de su poder para salvarte, pero no de la grandeza de su poder para sostenerte en este mundo. Hablas de la grandeza de su poder en la cual lo hizo en la cruz, pero no hablas de la grandeza de su poder para vivir en este mundo. Estás haciendo un Dios a tu imagen y semejanza. No es el Dios incomprensible como lo hemos visto, ¿no? No es el Dios verdadero. No es el Dios que incluso fabrica todas aquellas situaciones simplemente para su gloria. Que incluso los corazones de los hombres, aquellos que dicen que tienen su propia libertad para elegir, son utilizados para su gloria y son llevados por su gloria y por su poder a que hagan su fin. Entonces, hermanos, tengamos una visión correcta y firme de nuestro Dios, el cual es inmutable. Trae realmente, si tú estás entendiendo, ¿qué? Sensaciones de seguridad.
de estabilidad en nuestra vida, cuando nosotros realmente llegamos a entender quién es nuestro Dios, llegamos a comprender el plan de Dios, el diseño de Dios, del cual Él lo tenía totalmente profundo. Yo quiero que tú veas y vean ese plan de Dios. Hasta eso estaba planeado por nuestro Dios. No fue algo de casualidad, no fue algo que se le fue de las manos. Y quiero que vayas a Mateo 20, versículo 28. Mateo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser para servir, dar su vida en rescate. Amén. Entonces, hermanos, Jesús, me encanta ese versículo, no fue víctima de nadie. Jesús no fue víctima de los romanos. Jesús no fue víctima de los judíos. Él vino para servir e incluso vino para dar su vida. Vino a morir. No estaba fuera del plan de Dios. Era el plan de Dios. Para nosotros entonces, hermanos, no es una muerte fatal. No es una crucifixión fatal. No es simplemente un idealismo. Un líder que estaba loco y dio su vida por su ideal. No. Fue el plan de Dios soberano eternamente, e incluso aunque los mismos judíos no quisieran matarlo. Y se acuerda, ¿quién le dijo? No vayas ahí, aléjate de mí, Satanás. Pedro, ¿no? Evitó que el Señor Jesucristo fuera a la cruz. ¿Y qué le dijo? Aléjate de mí, que tengo que cumplir lo que ya está escrito. Entonces, hermanos, vemos ese poder de Dios, vemos esa soberanía de Dios. ¿Qué vemos, hermanos? Que toda acción humana y todo momento histórico del ser humano está controlado por Dios. Eso da consuelo, eso da gozo, eso da exactitud, eso da esperanza, hermanos, por todas las situaciones que vivimos como iglesia. Vean lo que dice Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no para ser para servir y para dar su vida en rescate. Entonces, ¿qué estamos viendo? La afirmación. ¿De quién, hermano? De los testigos. Cada testigo se dio cuenta que cada momento de cada vida, en cada circunstancia, ya estaba dominada y predeterminada por Dios. No solo para ser salvos, sino para todo aquello que se lleva a la ejecución. Y todo es para Él y por Él, como dice Romanos 11, versículo 33 al 36. Romanos 11, del 33 al 36. Oportunidad de las riquezas de la sabiduría, cuán insondables son, Amén. porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Amén. Hasta el 36. ¿O quién le dio a él primero? Porque él, todas las cosas, sean la gloria por los. Amén. Qué hermoso eso, ¿verdad, hermanos? Qué maravilloso es para nosotros. Ahí prácticamente que estamos entendiendo. El poder de Dios es ilimitado. No se puede reducir a nada. Nadie lo puede detener. Entonces, para nosotros como creyentes, ¿qué es? Nos fortalece, nos anima, hermanos. E incluso al creyente más débil, que le da consuelo esas palabras. La respuesta entonces natural de entender que la profundidad de la riqueza y de la sabiduría y de la ciencia de Dios, que son insondables. ¿Qué es eso, hermanos? Nadie los puede caminar, nadie puede andar en ellos. Simplemente es una respuesta natural para el que cree en esa verdad. Alabanza y adoración. Que fluye entonces ¿de qué? De una vida verdadera transformada por Dios, que se termina en ¿qué? En un continuo adoración, en la manifestación del creyente, porque sabe que todas esas cosas de las cuales vive el creyente es del poder, de la riqueza y de la sabiduría, aunque a nosotros nos parezca mal, aunque incluso en nuestra vista humana, en nuestro parecer,
parezca que fuera un accidente, parezca que fuera algo fatal, parezca que fuera algo destructivo para nosotros, para Dios, ¿qué es? Algo perfecto, algo que es y termina con eso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es algo perfecto, hermanos. Nosotros, que somos humanos, débiles, si vivimos en situaciones difíciles, en momentos difíciles de nuestra vida, familiares, eclesiásticas, personales, económicas, no te desanimes, porque todo lo hace Dios para su gloria. Y si tú estás en ese decreto perfecto de salvación, va a ser para su gloria. Oremos. Señor, damos gracias, Padre. Qué hermoso es entender ese poder ilimitado en el que tú estés. Realmente nos fortalece, nos anima, Señor. Todo es para tu gloria, Señor. Todo es para tu iglesia. Todo es para tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque esto simplemente hace doblar nuestras rodillas y decirte gracias. Gracias por tu poder. Gracias por tu manifestación. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor, porque nos has sostenido hasta aquí, Señor. Y todo lo que has declarado se ha cumplido de manera perfecta, de manera inmutable, no cambia, sino de manera conforme lo has puesto en la cronología del tiempo para tu gloria. Ayúdanos a tener esa confianza. Ayúdanos a tener ánimo y a seguir caminando contigo para poder realmente seguir adorándote día con día en mi vida, en nuestras vidas, en nuestra iglesia. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.